Si usted con regularidad es un lector de su Biblia, si a menudo usted lee su Biblia con atención, muy probablemente ya se llegó a topar, se llegó a encontrar con dos versículos aparentemente contradictorios que aparecen en el Antiguo Testamento. Y uno de ellos aparece en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, en donde nos dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Eso lo dice el primer libro de las Crónicas. Pero en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 24, versículo 1, la Biblia nos dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Quién fue realmente quien incitó a David? ¿Satanás o Jehová el Señor? Surge esa duda. Aparentemente aquí hay una contradicción sin salida respecto a estos dos versículos. Y ahí nosotros vamos a aplicar la norma que veíamos anteriormente, una de las normas para poder salir de esta aparente contradicción y darle una explicación que se apegue a la palabra como tal. Y ahí nosotros vamos a recurrir a otras versiones, a otras traducciones, a revisar el mismo pasaje en otras versiones. Y usted va a encontrar y a ayudarse con los conceptos, es decir, la explicación o el significado de las palabras como tal. Y nosotros encontramos principalmente que incitar significa estimular o mover a alguien a realizar una acción. Esto quiere decir incitar, es decir, que así de la nada alguien viene y lo persuade a usted, lo incita para que realice usted determinada acción. Eso quiere decir incitar. Pero si usted revisa en otras traducciones, aparte de la Reina Valera, usted va a encontrarse con otra palabra, que ya no es incitar, sino que aparece la palabra inducir. E inducir no es lo mismo que incitar. Quizá podría tomarse como sinónimos, pero cuando usted va y corrobora el concepto como tal de qué es lo que significa cada palabra, usted va a encontrar una diferencia. Porque inducir significa influir en alguien para que tome una decisión. ¿Se da cuenta? Es diferente. Porque si por una parte incitar significa estimular o mover a alguien para que realice una acción, inducir quiere decir influir en alguien. Ahí nosotros ya encontramos un planteamiento diferente con relación a este tema. Entonces, ¿qué sucedió? Usted puede ver a lo largo de lo que narra este pasaje, lo que rodea este acontecimiento, este versículo como tal, usted se va a encontrar que inicialmente el siervo David, el rey David, comandando a sus ejércitos, comandando a sus valientes, había obtenido una seguiría en cuanto a victorias. Por lo menos usted cuenta como 5 victorias consecutivas y victorias arrasantes, victorias arrasadoras en las que prácticamente aniquiló al enemigo. Pero nota algo bien interesante también, que partiendo de estas victorias, él empezó a hacer una especie de recuento, una especie de selección. Y empezó él prácticamente a enaltecer, a ensalzar a cierto grupo de valientes, los que siempre estaban al frente de las batallas.
a sus generales, a sus príncipes. E incluso ahí aparece con nombres. Hijo de quién, a quién pertenece, a qué tribu pertenecía. Y así constantemente aparece esa información que la Biblia nos muestra. ¿Qué sucedió ahí? Entonces David llegó a pensar, llegó a concluir que debido a su fuerza en cuanto a ejército y con relación a la valentía y a la destreza de sus valientes, él había llegado a obtener esas victorias. Dicho en otras palabras y en términos generales, él dijo, nosotros somos los que hemos vencido. Y eso no le agradó al Señor. ¿Por qué? Porque en la Biblia nosotros encontramos que el Señor no gana sus batallas con fuerza ni con ejércitos humanos. Es con su espíritu que Él vence. Y a lo largo de los relatos que nosotros encontramos en la Biblia, nosotros corroboramos que así fue. Las murallas, los muros de Jericó, ¿cómo fueron derribados? Dígame usted si ellos vinieron y atacaron el muro directamente. No, solamente ellos se rigieron a seguir instrucciones del Señor. ¿Se acuerda la otra oportunidad cuando la nación de Jerusalén estaba asediada, estaba rodeada por los ejércitos? Creo que eran los sirios quienes habían asediado la ciudad. Ellos ya estaban desesperados, ya estaban muy hambrientos y ellos ya no tenían salida. ¿Qué sucedió? ¿Con cuántos hombres ganó, por así decirlo, esa vez el Señor las batallas? La batalla con 4 leprosos. 4 leprosos hicieron que se oyera un estruendo de multitud de ejércitos dirigiéndose a los enemigos en aquella oportunidad y salieron huyendo. O sea, no con espada ni con ejército, dice el Señor. Pero David había entendido de alguna u otra manera y se había obstinado su corazón y había llegado a concluir que era por su fuerza. Entonces se le llegó a meter esa idea en su corazón y pues llegó el enemigo y lo incitó. Estimuló, movió a David para que realizara ese censo. Ahora, ¿qué sucedió a la postre? A la larga, ¿qué sucedió? Lo que sí hizo el Señor fue inducirlo. Está bien, quieres eso. Tú crees que es por tu fuerza. Tú crees que es por tu capacidad. Tú crees que yo estoy en un segundo plano. Pongámoslo así. Eso fue lo que le dijo el Señor. Entonces está bien. Haz el censo, pues. Haz el censo al pueblo. Porque si tú crees y has llegado a la conclusión que es debido a la fuerza del ejército, pues entonces cuenta a tu ejército a ver cuántos tienes. Eso fue lo que sucedió. En primera instancia, el Señor no incitó a David, sino que lo indujo. Pero ¿cuándo? ¿En qué momento? Cuando ya el corazón de David estaba obstinado a realizar esa acción, a realizar el censo. ¿Por qué le digo eso? Porque Joab y sus capitanes le dijeron, no lo hagas. No lo hagas. Usted puede leer con atención los pasajes. Ellos le dijeron, no lo hagas porque eso no le va a agradar al Señor. De hecho, Joab le dijo, eso es una abominación delante del Señor. Así le dijo. Así le dijeron. Así le dijo Joab, perdón. Y así le dijeron también sus valientes. Detente, no hagas ese censo, porque es atentar contra el Señor. Pero dice que David no escuchó esa voz. No atendió esa voz.
Entonces lo que hizo el Señor fue inducirle. Pues entonces hazlo pues, pero va a tener consecuencias. Fíjese que una vez el segundo libro de Samuel narra detalladamente lo que sucedió. Y fíjese que David pudo haberse arrepentido, porque dice que al realizar ese censo, a los principales, a los que fueron a realizar esa labor, les llevó 9 meses y 20 días para realizar el censo general. 9 meses, 20 días. Durante todo este tiempo, David tuvo que haber concluido y reflexionado respecto a lo que había mandado hacer y se hubiera retractado. Hubiera mandado a un mensajero, ¿saben qué? Deténganse. He reflexionado. Y aquí tenemos una aplicación para nosotros. Que cuando llega el momento de la caída, ya tuvo que transcurrir un proceso. Un proceso, y en ese proceso de llegar a la caída, el Señor en su infinita misericordia siempre nos está dando tiempo. Siempre nos está de alguna u otra manera queriéndonos librar. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta. A veces nuestra obstinación y nuestra ignorancia nos lleva a tomar decisiones que son lamentables, son perjudiciales para nuestras vidas. Joab le dijo, eso es abominable, lo que estás pensando hacer es abominación delante del Señor. No lo hagas. En cuanto a la cantidad, fíjese que en los dos libros también hay incongruencia, no cuadran los números. Porque el segundo libro de Samuel, el total del censo, dice que fueron 1.300.000 hombres que salían a la guerra. Pero en el primero de Crónicas dice que la cantidad era 1.560.000. O sea, no hay una diferencia en cuanto al número. Entonces usted dirá, pues la Biblia se contradice otra vez. ¿Cómo puede ser posible que no cuadra la misma cantidad en ambos libros? Por eso le decía, leamos con atención los pasajes de la palabra. Una de las normas principales es conocer su Biblia. Nosotros debemos de conocer nuestra Biblia, conocer las Escrituras, leerla con atención. ¿Por qué? Porque ahí vienen los que atacan a la Biblia y dicen, tu Biblia no sirve, tu Biblia está llena de errores. Pero como nosotros no conocemos nuestras Biblias, a veces nos dan, como decimos aquí comúnmente, nos dan en la nuca. ¿Por qué? Porque no conocemos nosotros la palabra. ¿Qué sucedió? Podemos concluir nosotros, tomando a consideración los dos pasajes de la palabra, que en uno de los dos datos que se dan, Joab excluyó a ciertas tribus. Porque así aparece. En uno de los dos relatos, Joab dice que a propósito excluye, no cuenta a la tribu de Benjamín ni a los levitas. No los cuenta. De alguna u otra manera podemos concluir que Joab hasta cierto punto era más sabio que su rey. Porque él dijo, de pronto va a venir algo terrible contra la nación de Israel y de alguna u otra forma yo voy a amortiguar un poquito aquí. No voy a pasar el dato exacto. No voy a incluir a la tribu de Benjamín ni a la tribu de los levitas. Los voy a dejar sin un recuento. Muy probablemente eso fue lo que sucedió. Porque analizando bien el relato, ¿por qué no cuadran los números? ¿Por qué aparece un número en un relato y aparece otro número en otro relato? Eso pudo haber pasado.
Joab, a propósito, no pasó la cuenta de la tribu de Benjamín y de los levitas. Por eso no cuadra el número. Entonces no nos enterremos nosotros diciendo, sí que hay contradicción, que tiene razón él. No hay contradicción en la palabra. Y mucho menos vamos a llegar a concluir que Satanás es el mismo Jehová. Como les decía, 9 meses transcurrieron en cuanto a la realización del censo. Durante esos 9 meses, David pudo arrepentirse, pudo haberse retractado de ese pensamiento malo que le había venido, pero no lo hizo. Y hubieron consecuencias. Le dio 3 opciones al Señor. Y de entre esas 3 opciones, algunos hacen una especie de malabar y dicen, pues David se entregó a las manos del Señor porque sabía que el Señor era misericordioso. Pero pues, estamos dejando a un lado lo que sucedió realmente. Y la raíz del problema fue la acción de David. Y aquí yo no estoy hablando mal del siervo del Señor. Estoy limitándome a lo que dice la palabra respecto a este acontecimiento. Y debido a esa mala decisión que David cometió en aquel entonces, murieron 60,000 personas. 60,000. Así como lo oí. Esas son las consecuencias de desobedecer al Señor. Entonces esa conclusión podemos nosotros atesorarla en nuestros corazones, a hacer las cosas sin jactancia, sin creer porque ya nosotros tenemos cierta experiencia, porque ya nosotros tenemos cierto recorrido, porque ya nosotros tenemos cierto conocimiento, es que yo sí puedo, yo sí lo puedo hacer, y todo eso ha sido por mis méritos. No, porque cuando nosotros lleguemos a concluir y a pensar así, nuestra ruina está muy próxima, nuestra ruina es inminente. ¿Por qué? Porque nosotros atribuimos que por nuestra fuerza, que por nuestra capacidad, es que estamos en pie hasta este momento. Entonces, ¿hay enseñanza? Sí, hay enseñanza. Aclarando estas aparentes contradicciones, nosotros también encontramos enseñanza en la palabra. De manera que hasta aquí llegamos. Y pues un saludo cordial a todos a la distancia y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.